Bueno, está un poco trabado el PowerPoint, pero lo que les decía es, en la matriz que tienen original en pesos, ¿me escuchan bien? Sí, sí, profe. Tengo como trabada, me está como cargando la presentación y no sabía si estaba trabada yo también. Bien, yo lo que les decía que en la matriz original, más allá de saber lo que representa cada celda, que por ejemplo el primer subtotal, cuando yo leo en columna, es el total de insumos que compra cada sector, el segundo subtotal es el valor agregado que aporta cada sector y el total es el valor bruto de producción de cada sector y el valor bruto de producción de la economía, la sumatoria de los sectores. Y cuando lo leíamos por fila, teníamos el primer subtotal que era la demanda intermedia de cada sector y el segundo subtotal la demanda final de cada sector y el total la demanda total. O sea, en definitiva es la producción que una parte se destina a demanda intermedia y otra parte a demanda total. Entonces yo lo que les decía que vamos a suponer, había un examen que ustedes podían completar la matriz insumo-producto como ustedes quisieran, con un par de restricciones. Por ejemplo, que el valor agregado del sector 2 era el doble del sector 1 y que el sector que abonaba mayor cantidad de salarios era el sector 3, por ejemplo. Entonces, lo primero que ustedes tenían que ubicar eran esas restricciones, que era lo que específicamente pedía. El resto de los valores lo podían poner libre, ¿sí? Podían inventar los valores que quisieran, siempre obviamente respetando las relaciones básicas que tiene la matriz. Entonces vamos a suponer que el sector 1 compraba insumos a su propio sector por 100, al sector 2 por 100 e insumos importados por 300, en el subtotal va 300. No pueden poner 1000, ¿sí? Tienen que respetar la lógica de las sumatorias o las cuestiones. Y después un error que cometían muchas veces al inventar los valores era que en el último total a nivel fila, que sería el valor bruto de producción del sector 1, que sería la producción del sector 1, ponían por ejemplo 10.000. Y eso también tenía que ser igual al valor por columna del sector 1, ¿sí? Porque es el mismo valor. En uno es 1.000 pesos de producción, cómo los desagrego en demanda intermedia y en demanda final, y en el otro es cómo llego a producir esos 1.000 pesos, utilizando 200 pesos de insumos y 800 pesos de valor agregado, sueldos, salarios, bla, bla, bla. ¿Sí? Entonces, los sectores productivos, yo tengo por fila sector 1, sector 2, estos últimos totales por fila tienen que ser igual a los últimos dos totales por columna. Después descomponen en demanda intermedia, demanda final, ponen más salarios, menos rentas, o después, salvo que tengan una restricción, lo hacen como quieren, ¿sí? Pero los valores totales de los sectores productivos, tanto por fila como por columna, tienen que dar el mismo importe, porque los dos significan el mismo concepto, ¿sí? La producción de cada uno de los sectores. No sé si era esa la pregunta. Sí, profe. Y después querían que vuelva a explicar algo de lo de la matriz de requerimientos directos e indirectos. Sí, de las últimas dos. Perfecto. O sea, de coeficientes técnicos y requerimientos directos e indirectos. Claro. Bien. La matriz de coeficientes técnicos, que era esta derivación simple que vimos, cada uno de estos coeficientes técnicos, vamos a, por ejemplo, que sacamos los coeficientes técnicos de sector 1, lo que me dice es, por cada peso que produce el sector 1, cuáles son los requerimientos directos de insumos, de mano de obra, de tierra, de capital, ¿sí? Entonces, lo que significa, por ejemplo, vuelvo al ejemplo de los 40 centavos del coeficiente técnico de salario del sector 1. Nos dice que por cada peso que produce el sector 1, abona a sus trabajadores 40 centavos, ¿sí? Entonces, esa matriz
o sea que se complementa igual también con la de requerimientos directos e indirectos, nos brinda una visión simplificada de cómo es la estructura productiva de la economía, ¿sí? Podemos ver en base a esos coeficientes técnicos si hay algún sector que es más mano de obra intensivo o capital intensivo o que, no sé, demanda muchos insumos a un solo sector, o sea, depende mucho de un sector y de otro por ahí nada porque no le compra nada. Igual siempre en general está todo en mayor o menor medida interrelacionado, o se aporta más o menos a la generación de valor agregado por cada peso que produce. Esa es la de coeficientes técnicos. La de requerimientos directos e indirectos lo que hace es expresar los valores brutos de producción de cada uno de los sectores en función de las demandas finales de los sectores productivos. De manera que en el caso de dos sectores nos queda el valor bruto de producción del sector 1 igual a los coeficientes de requerimientos directos e indirectos multiplicado por la demanda final de cada uno de los sectores. Entonces, en este caso nos quedaba, no me acuerdo ahora los valores, nos quedaba demanda final del sector 1 igual a un coeficiente por demanda final 1 más otro coeficiente por demanda final 2. Los coeficientes los calculamos, o sea que sabemos que es 0,95, 1,80 o lo que nos dé. Entonces, esa matriz de requerimientos directos e indirectos la usamos cuando hay algún cambio en la demanda final de uno o más sectores. Cuando a ustedes en el enunciado se les diga, se espera que la demanda final del sector 1 y del sector 2 se incrementen en un tanto por ciento, o bajen, o una baja, una sube. Entonces, lo primero que tienen que usar ante un cambio en la demanda final de cualquiera de los sectores es esta matriz. Y el objetivo es calcular el nuevo valor bruto de producción de cada uno de los sectores. Entonces van a ser nuevo valor bruto de producción de sector 1 igual a los coeficientes por las nuevas demandas finales. Si alguna no cambió, dejan el valor de la demanda final que ya tenían en la matriz original. Y van a obtener el nuevo valor bruto de producción del sector 1 y el nuevo valor bruto de producción del sector 2. Y ahí seguramente les pedirá cómo impactará esto en las compras que realiza el sector 1 al sector 2 o en las rentas que paga el sector 2. Y entonces ahí complementan esta herramienta con la matriz de coeficientes técnicos. Entonces, en el ejemplo que yo les decía hace un ratito, nosotros queríamos saber cómo influía en los salarios que pagaba el sector 1. Entonces nosotros teníamos que el coeficiente técnico de salarios del sector 1 era 40 centavos, o sea que para producir un peso paga 40 centavos a los trabajadores, y a este coeficiente técnico lo tenemos que multiplicar por el nuevo valor bruto de producción de ese sector. Y nos va a dar el nuevo monto de salarios que va a pagar el sector 1 ante esta variación en la demanda final. Y así podríamos hacer con cada uno de los valores de la matriz. Hagan solamente de los que se les pida. Si les pide de salarios, calculan el coeficiente de salarios original, el coeficiente técnico, y lo multiplican por el nuevo valor bruto de producción de ese sector. Para eso tienen que utilizar la matriz de requerimientos directos e indirectos. No sé si quedó muy claro. Sí, gracias, profe. ¿De matriz tienen alguna otra duda? Yo creo que se les va a clarificar bastante cuando lo hagan con ejercicios y con valores reales y vayan calculando los números. No, no, profe. Era eso que te pregunté, bueno, de la teoría, pero vos me dijiste que lo más fundamental era esto y interpretarlo bien y demás. Sí, o sea, en este caso de matriz focalizamos bastante en la interpretación práctica. Por supuesto que cuanto más lean de teoría, o sea, se hacen una visión mejor y interpretan mejor, pero no van a tener preguntas exhaustivas y finitas de matriz, no. Y Por ahí, profe, en el final, bien, en los finales de matriz generalmente también
Porque la teoría y la práctica es como que están como muy relacionadas. A mí me sirve mucho más que ustedes sepan medir el impacto de una caída en la demanda final en los salarios, a que se estudien de memoria en el año que se creó la matriz, quién fue el creador. O sea, entonces, en general, también en los finales hacemos bastante ejercitación. O por ejemplo, cuando veamos desempleo, puede haber alguna de teoría de desempleo, pero muchas veces es calcular alguna tasa. O sea, el final también tiene una dinámica teórico-práctica. Claro, también es más práctico que teórico, igual que los parciales. Y más o menos, por ahí hay un poco más de teoría, o por ahí, por ejemplo, en desempleo se les da un caso y tienen que ubicar ese caso, qué tipo de desempleo es, por ejemplo, pero Claro. tiene mucha práctica. O sea, cuando ustedes rindan el final, tienen que repasar muchísimo la práctica. Lo mismo cuando veamos, por ejemplo, bueno, PBI, lo mismo. Es muy raro que les preguntemos, no sé, por el método del gasto exprese la fórmula. Generalmente les vamos a dar valores y van a tener que calcular. Y de esa forma están entendiendo cuál es el concepto, qué es, qué incluye. Hay algunas, por ejemplo, de final que se les dan algunos datos y se les pregunta el ingreso personal o el ingreso personal disponible. Entonces ustedes con esos datos en un papelito tienen que saber que suman, que restan, y en definitiva, si eligen la opción correcta, es que sabían qué cosa no formaba parte y lo restaban, por ejemplo, que las jubilaciones las suman y demás. O sea que tienen que estar cancheros también con la parte práctica. Perfecto, profe. Bueno, yo no sé, yo tenía lo de, si quieren lo de distribución del ingreso, les puedo subir un video del año pasado con un ejercicio de aplicación. ¿Ustedes estuvieron en la clase de ayer o alguno la vio o todavía ninguno la vio? No, No, profe. yo no pude todavía. Bien, bueno, yo no sé, pero me dijo el profe que dio la bolilla completa, como para hacer un approach en el tema y después les subo el video y lo miran cuando quieran. Me interesa todo esto de aplicación práctica, porque si no por ahí se hacen un lío bárbaro y después se les complica para el parcial. Profe, Sí, ¿puede ser que ese tema no esté en los libros que ustedes subieron? distribución del ingreso debería estar, pero me puedo fijar si tengo algún material adicional y lo subo. Porque lo del índice de Lorenz y todo eso que explicó Carlos, yo no lo encontré en los libros. Bueno, eso Capaz que lo busqué mal igual. me fijo y le subo material adicional. Bueno, justamente ahora les hago como, aguántenme el último ratito, pero por ahí les va a servir. Distribución del ingreso, vieron que nosotros llegábamos al ingreso, ¿sí? Obteníamos el ingreso neto nacional a costo de factores, un ingreso bruto interno, y llegábamos a la renta personal, ¿sí? Y yo puedo comparar dos países y decir, este fue creciendo más, fue creciendo menos, o puedo hacer el ratio de PBI per cápita. Entonces se supone que cuanto mayor sea el PBI per cápita de una economía, va a estar mejor en comparación con otra con un PBI per cápita menor, ¿sí? Pero también es interesante, que es esto de distribución del ingreso, que distribución del ingreso lo que significa es cómo se reparten, cómo están repartidos o distribuidos los frutos de la actividad económica en una economía, ¿sí? ¿Por qué? Porque puedo tener un país con un PIB per cápita altísimo, pero que haya un porcentaje muy ínfimo de la población extremadamente rica y un gran porcentaje de la población en pobreza extrema, ¿sí? Entonces, cuando yo analizo la distribución del ingreso, justamente lo que estoy analizando es esta cuestión, ¿sí? Es cómo está distribuido este ingreso en la población. Y hay diferentes enfoques, ¿sí? Está el enfoque funcional, entonces es esa renta, qué porcentaje reciben los asalariados, los rentistas, los capitalistas y demás.
o por sector, o por región. Divido, por ejemplo, al país en regiones, o en zona sur, zona centro y zona norte, y veo que, por ejemplo, los de zona centro reciben una renta per cápita que es 6 veces la que reciben los de zona sur, y ya empiezo a ver disparidades o no. Y justamente en la que nos enfocamos, y lo que van a tener seguramente en el parcial, es en el enfoque personal de distribución del ingreso. En el enfoque personal de distribución del ingreso, que tiene que ver con lo que vos comentabas de curva de Lorenz y de coeficiente de Gini, lo que hago es dividir a la población en partes iguales, en 5 partes, en 2 partes, en 8 partes, y ordenarlas de menores a mayores ingresos, ¿sí? Ahí vamos a sacar algunas cuentas, vamos a tener el ingreso total que recibe cada grupo, vamos a poder sacar el ingreso medio que recibe cada uno de los habitantes de ese grupo. Entonces me va a dar que el ingreso medio, si lo divido en 5 partes, del quintil más pobre es de 5.000 pesos. Sí, eso es un promedio, por supuesto habrá quienes reciben 4.800 y quienes reciben 5.200, ¿sí? Son promedios que yo voy sacando. Y puedo sacar el ingreso medio de la población. Como yo ordeno de menores a mayores ingresos, lo que es interesante de este enfoque es que yo voy a ver, lo separo, por ejemplo, la población en 5 partes, entonces tengo el 20% de la población en cada grupo. ¿Qué es lo que hay que ir haciendo, profe? ¿Cómo sería el primer paso, segundo paso y así? Bien, yo igual les voy a subir un video de una clase del año pasado para que lo vean. Lo que se hace, a ustedes se les va a dar un ejercicio y se les va a decir, la población son 50.000 personas, ¿sí? La población total son 50.000 personas y está dividida en 5 partes. Nosotros lo que vamos a armar es personas por un lado e ingreso por otro lado, ¿sí? Cuando analizo la parte de la población de las personas, si divido en 5 partes, hago 50.000 dividido 5, y en cada quintil, en cada quinto, voy a tener 10.000 personas. Y cada grupo de 10.000 personas me va a representar el 20% de mi población. Es fundamental siempre ordenar de menores ingresos a mayores ingresos, porque siempre el de arriba va a ser el más pobre, ¿sí? Y a su vez, esa primer parte de la población más pobre reciben en total un ingreso de tanto dinero, ¿sí? Cada grupo recibe un ingreso total de tanta plata, y yo de ahí saco, sumando todo eso, el ingreso total de la economía. Y lo que es importante es obtener los porcentajes, que es lo que necesito en ese gráfico de curva de Lorenz, ¿sí? Entonces lo que hago es ver, el 20% más pobre de la población recibe en total 100 pesos de ingreso. Eso lo divido sobre el ingreso total de la economía y me da en términos porcentuales el porcentaje de ingreso que recibe ese 20% de la población. Entonces por ahí me queda que el 20% de la población recibe un 5% del ingreso total. Y eso lo hago con cada uno de los 5 grupos. Lo que ustedes tienen que tener en claro es que al final de esa tabla, ustedes tienen que acumular el porcentaje en población y en ingreso. En población es facilísimo, porque ustedes tienen en la primera fila un 20% de población, le suman el 20% de la segunda, tienen el 40, 60, 80, 100, ¿sí? 20, 40, 60, 80 y 100% de la gente acumulativamente. Y cuando hacen el porcentaje acumulado del ingreso, van acumulando el 5% de ingreso del quintil más pobre, le suman, por ejemplo, el 10% del segundo más pobre. Entonces acumulan 5, 15, y así hasta llegar al 100% del ingreso. Esas últimas 2 columnas son las que usan para graficar curva de Lorenz y coeficiente de Gini. Yo ahora no los voy a marear porque así en el aire y ya después de otros 2 Zoom es como demasiado. Yo les voy a subir un video. Yo en el video que les di el año pasado lo expliqué
porque ¿qué pasa? Siempre a veces damos el ingreso total y sacan el ingreso medio. Y cuando damos el ingreso medio, no saben sacar el total, porque como que se automatizan como es el ejercicio. Entonces, eso también a veces está bueno ir cambiando, porque si no es como que se enfocan. El ingreso total es el ingreso total que reciben esas 10.000 personas. Y el ingreso medio es el ingreso total dividido las 10.000 personas de ese grupo. Entonces, si ustedes tienen el ingreso total y quieren sacar el medio, al ingreso total lo dividen por la cantidad de personas y obtienen el ingreso medio. Si les damos el ingreso medio, lo multiplican por la cantidad de personas y obtienen el ingreso total, ¿sí? Es lo mismo con otra incógnita, ¿sí? Porque pasa mucho a veces en los exámenes que si está dado de otra forma, como que por ahí a veces al no entender mecanizan mucho y si les damos ingreso medio es como que no saben para dónde salir. Entonces yo creo que lo expliqué con ingreso medio. Igual de todas maneras, si necesitan, podemos fijar una clase adicional o en alguna clase abocarnos más específicamente a distribución del ingreso, lo de curva de Lorenz. Porque incluso me preocupa que a veces no saben lo que va en cada eje, ¿sí? Ponen cantidad de personas o cantidad de plata en pesos y son porcentajes acumulados. Encima es mucho más sencillo. Pero bueno, ahora no los quiero marear con todo esto. Yo voy a subir el video. Cualquier duda que tengan la ponen en el foro. Y si no, la clase siguiente volvemos a retomar o las dudas que tengan. Por ahí, profe, lo que pasa era lo que vos decías de que al ir diciéndolo así en el aire, te perdés. Sí, te Y perdés. claro, por ahí si, no sé, si vos tenés un PowerPoint ahí atrás y nos vas diciendo, o en un Excel y vas anotando los numeritos o lo que vos nos vas diciendo, por ahí, viste, al ir viéndolo, te guías un poco mejor. No, yo en el video que les voy a subir está bien explicado paso por paso. Son temas complejos que no son, o sea, si se van entendiendo no son difíciles, pero es como mucha información de golpe, mucho número y a veces nos perdemos de dónde sale, y más así en el aire y más en teoría. Por eso por ahí con la guía, el número, y se hace más dinámico y más interactivo. Pero bueno, por lo menos quería darles un pantallazo como para ubicarlos. Después igual miren la clase de Carlos, que él desarrolló toda la unidad completa. Yo les voy a subir el video de cómo se calcula y cómo se sacan los porcentajes. Los profes de práctica seguro les van a dar algunos ejercicios también de distribución del ingreso. Y eso agéndenlo porque se toma en el parcial. Si bien no hay por ahí un plazo de distribución del ingreso, pero sí siempre hay alguna ejercitación de distribución en el primer parcial. Profe, Sí, ¿le puedo hacer una consulta de la primera unidad? sí, perfecto. A mí no me quedó del todo claro el ejercicio 9. ¿No habrá alguna forma de que usted suba algún video explicándolo o la resolución explicada en Word? ¿La resolución no está subida de los prácticos? Sí, está subida, pero simplemente la resolución, como guiando los pasos, porque no entiendo muy bien cómo armar las T y todo eso. No le entendí muy bien al profesor. Sí, Sí, igualmente está mal la resolución esa también porque le falta, a las T le faltan un montón de ítems. yo igual les voy a decir si pueden subir como algo más explicativo o algún videíto bien simple con el paso a paso, pero por ahí, como ya habían hecho T en ejercicios anteriores, por ahí se abocó a hacerlo por los dos métodos y que coincidan. Lo de las T, si lo entendieron con eso de familia, por lo que vi que vieron que la diferencia daba ahorro y demás, por ahí no quiso ser reiterativo y complicarlos con las TEI, sino que puedan identificar qué ítem iba por cada método y qué ítem no se usaba. Pero igual yo les digo, si pueden subir algún videito explicativo de ese 9, como para irse guiando, eso no hay problema. ¿Se toman ejercicios de ese modelo así, con muchos ítems, para calcular todo en el parcial? Yo creo que en la modalidad virtual se ha tomado algún ejercicio de ese estilo en la presencialidad.
es como que en la virtualidad es medio como muy complejo, tanta cantidad de cosas. No creo que se tome algo tan integral. Generalmente Eso, son muchos ejercicios. que es un ejercicio que lleva mucho tiempo, en un parcial virtual es casi que imposible. Lleva mucho tiempo y por ahí preferimos tomar mayor cantidad de ejercicios y por ahí más cortitos. Porque si no, por ahí ponemos 2 ejercicios con uno, o sea, es como que ya quedan con más cantidad, también es como que hay más posibilidades. Igual yo creo que ahí en ese ejercicio por ahí se complicó por la palabra formación de producto, y porque aparte son como 15 o 20 ítems, pero sí por ahí puede haber algún ejercicio con menos ítems y que ustedes calculen el PBI por algún método especificando, no sé, consumo, inversión, alguna cuestión así. Eso sí puede ser. Lo mismo que Profe, sí. una consulta acerca de las clases antes del parcial. ¿Podrá ser posible que sean en las comisiones que nos anotamos para que todos podamos concurrir a las clases y poder consultar las dudas que tengamos? Sí, eso está Más que nada por bueno. eso. Sí, podríamos fijar, por ejemplo, o miércoles o jueves y viernes para la otra comisión. Sí, eso está bueno. Porque aparte generalmente, o sea, lo ideal es que vayan estudiando semana a semana, porque son complejos los temas. Entonces, si dejan todo para lo último, se hacen una mezcolanza terrible. Pero lo que suele pasar en general es que se ponen a estudiar bien todo una semana antes. Entonces es como que surgen por ahí todas las dudas juntas y por ahí está bueno eh, poder tener una clase en el horario y no después ver la grabación, que por ahí no pueden hacer la pregunta. Igual aprovechen los foros, aprovechen el foro. ¿Tienen alguna duda? Mandan y pueden ir avanzando por ahí con algo que se traban o que no entienden, ya sea de teoría o de práctica. Pero sí, eso está bueno. Y aparte que los parciales van a ser cada uno en la comisión, podemos hacer lo mismo la semana anterior con la clase de consulta y repaso. Igual una buena noticia, los temas que vienen próximamente no son tan complejos. O sea, después vienen más complejos, pero ahora les toca consumo, que es fácil, que es bastante sencillo, y la parte de inversión que también no es tan complejo. Igual, Profe, ¿hasta qué tema va a entrar en la prueba? Bien, cuentas nacionales entra seguro, matriz insumo producto entra seguro, consumo entra seguro, y después inversión y multiplicadores debería entrar. No les garantizo porque a veces se va complicando y por ahí algún tema no se llega o demás. O sea, les vamos a concretar bien los temas que entran oportunamente en base a cómo vayamos llegando con los temas. Debería entrar inversión y multiplicadores. Sería lo ideal porque los temas de segunda parte son temas complejos, entonces si se acumulan más temas encima de la primera parte, es más complejo. O sea que lo ideal sería hasta esos temas. yo estaba viendo la guía que de distribución del ingreso, ¿no hay una guía de trabajos? No sé si habrán ¿subieron ejercicios de distribución del ingreso? Porque el trabajo práctico número 3 ya sale con consumo. Yo Claro, pensé que... sí, de distribución del ingreso generalmente se dan ejercicios adicionales. Tendríamos que armar algún trabajo práctico como para que lo tengan en la guía. Pero sí se toma en primer parcial, distribución del ingreso. Pero si suben ejercicios adicionales, después lo vamos a hacer con Natalia seguramente, ¿no? Sí, no, por supuesto. En la clase de distribución del ingreso van a ver los ejercicios, sí, sí. Listo. ¿Ninguna otra duda?
Bueno, yo entonces les subo, bueno, no sé si les van a ser muy útiles estas filminas de matriz, pero se las puedo subir. Les voy a subir el ejercicio de aplicación de distribución del ingreso del año pasado, o les grabo algún videíto y se los subo. Y bueno, cualquier duda tenemos el foro o, bueno, o el chat también. Listo, profe, buenísimo. Bueno, felices Pascuas, disfruten. Muchas gracias. Gente. Chao Igualmente. chicos, gracias.